empezamos hoy el día con la bendición de nuestro Dios y vamos a tener la clase de geometría, ¿ya? Y hoy día vamos a tener el tema de ángulos. ¿Ustedes saben qué son los ángulos? ¿Sabrán qué son los ángulos? ¿Alguien tiene una idea? Bien, vamos a poder identificar qué son ángulos. ¿Ya, niños? Por allá, miren, los ángulos es la unión de dos rayos en un mismo punto. Veamos a continuación. Miremos aquí. Miren, aquí tenemos una línea, ¿ya? Si yo corto de esta manera y lo uno así, miren, he formado un ángulo. He dicho que el ángulo es la unión de dos rayos, o sea, de dos líneas, ¿sí? Unidos en un mismo punto. Miren, este punto de aquí es el vértice. Y aquí está formando un ángulo. ¿Me entendieron? Ahora, si yo lo coloco de esta manera, así, miren, así de esta manera, tendremos otro tipo de ángulo. Dos rayos unidos en un mismo punto que es la vértice. Esto también es un ángulo, ¿sí? Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿habrán otra forma de representar ángulos a nuestro alrededor? ¿Alguien puede pensar qué figura puede formar ángulos? A ver, ¿alguien me dice? Sí, muy bien, ya sabía que me lo iban a decir. También, si nosotros tomamos el reloj tiene sus agujas, ¿verdad? El reloj tiene sus agujas, ¿verdad? Y esas agujas señalan la hora, pero también esas agujas podemos representar como ángulos, ¿verdad? Conforme se mueve la aguja, están moviéndose los ángulos. Eso también es ángulos. Pero miren a continuación. Acá les he traído esta taza de acá. Miren acá, esta taza. Si yo agarro este pasador y lo muevo así, lo pongo así, miren. Miren, lo voy a amarrar mejor para que se vea mucho mejor. Ahí está. Y ahora sí. Miren, ¿qué formé? ¿Qué formé? Un ángulo. Muy bien, niños. Si lo coloco así, también es un ángulo. El ángulo es la unión de dos rayos en un punto. Ahí está, ángulo. ¿Se dan cuenta que puedo formar ángulos de diferentes formas, de diferentes objetos que yo puedo tener? Miren, ahora aquí, miren, tengo acá un libro. Un libro. Si yo lo abro así, ¿qué tengo? Miren, ¿qué es lo que tengo? Un ángulo. Un ángulo, miren, ven. Acá está el vértice y estos son los rayos. Tengo un ángulo también. ¿Se dan cuenta? Muy bien, niños. Muy bien. Qué bueno, niños. Espero que hayan entendido qué son los ángulos. Ya tenemos más claro de qué son los ángulos. Y ahora vamos a ver, en ángulos también existen clases de ángulos. Y vamos a ver cómo identificar las clases de ángulos. Bien, niños, ahora vamos a ver las clases de ángulos. Ya sabemos, ¿no?, que el ángulo es la unión de dos rayos en un mismo punto que se llama vértice. Ahora, a estos ángulos les vamos a ver sus clases. Muy bien. Número 1, clase número 1, ángulo agudo. ¿Qué es el ángulo agudo? El ángulo agudo está formado, son aquellos que miden menos de 90 grados, ¿ya? Menos de 90 grados. Ese es el ángulo agudo. ¿Cómo lo medimos? Miren. Bien, niños, para medir el ángulo que les decía, se usa este transportador. Miremos de acá más cerca. Miren, el transportador ustedes ya lo deben de conocer. El ángulo agudo he dicho que mide, acá miren, ¿lo ven el 90? Entonces el ángulo agudo mide menos de 90.
Ya más adelante voy a enseñarle cómo usar este transportador. Pero por ahora esto nada más, ¿ya? Entonces, ese es el ángulo agudo, aquellos que miden menos de 90 grados. Bien. Número 2, vamos a ver el ángulo recto. El ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. Y siempre su gráfico va a ser así, de esta manera. Así se grafica el ángulo recto, ¿ya? Número 3, ángulo obtuso. El ángulo obtuso se grafica de esta manera. Y mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. ¿Correcto? Ojo, el ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Muy bien, ese es el ángulo obtuso. ¿Quiere decir, Miss, que un ángulo obtuso puede medir 100? Sí, porque es más de 90. ¿Puede medir 120? Correcto, porque es más de 90. ¿Puede medir 1170? Sí. ¿Puede medir 1190? No, incorrecto, porque hemos dicho que es menos de 180. Ah, entonces Miss, ¿puede medir 180? No, tampoco. Hemos dicho menos de 180, ¿ya? Ese es el ángulo obtuso, aquel que mide más de 90, pero menos de 180. Muy bien, y ahora tenemos número 4, el ángulo llano. El ángulo llano tiene una sola medida, igual que el ángulo recto. El ángulo llano mide solo 180 grados y se grafica así, una línea recta, así como lo vemos acá. Ese es el ángulo llano. Y por último, les voy a enseñar número 5, el ángulo completo. Completo. El ángulo completo es aquel que da su vuelta alrededor del eje, alrededor del ángulo, y es aquel que mide también tiene una sola medida, aquel que mide 360 grados. ¿Ya? Ese es el ángulo completo, da su vuelta completa. Ese es el ángulo completo, mide 360 grados. Muy bien, niños. Recordamos ahora cuáles son los ángulos. Vamos a hacer una recordación de todo esto, ¿ya? Entonces, número 1, ¿qué hemos visto del ángulo? Muy bien, el ángulo agudo, que mide menos de 90 grados. Número 2 es el ángulo recto. ¿Cuánto mide? 90 grados. Número 3, el ángulo obtuso. Mide aquel ángulo más de 90 grados y menos de 180 grados. Y 4 es el ángulo llano. ¿Cuánto mide el ángulo llano? 180 grados. Y el último ángulo, el número 5, es el ángulo completo. ¿Cuánto mide? 360 grados. Muy bien, niños. Espero que hayan aprendido la clase de hoy. ¿Ya? Y ahora les voy a dejar una pequeña práctica para que ustedes puedan ponerlo en casita, lo hacen en su cuadernito, lo copian, o si no lo sacan copia y lo pueden hacer en su cuadernito. ¿Correcto, niños? Muy bien. Espero que hayan entendido la clase de hoy de los ángulos. Muy bien, se despide por aquí su Miss Corina, y por allá cada uno de ustedes les mando un fuerte abrazo y con la bendición de Dios nos encontramos hasta mañana. Muchas gracias, nos vemos.